Capítulo 6. Enseñar la comprensión. La comunicación logró su cometido. El planeta está lleno de redes, faxes, teléfonos celulares, módems, internet, etc. No obstante, la incomprensión sigue presentándose de manera general. Aunque no se niega los grandes progresos de esta, los de la incomprensión parecen ser mayores. El problema de la comprensión se ha vuelto crucial para los humanos, lo que hace que se convierta en el objetivo de la educación para el futuro. Dicho problema tiene dos posturas. Uno, un polo planetario es el de la comprensión entre humanos. Los encuentros y relaciones se multiplican entre personas, culturas, pueblos que representan culturas diferentes. Dos, un polo individual es el de las relaciones particulares entre familiares. El axioma entre más allegados, más comprensión, solo es una verdad relativa y se le puede oponer al axioma contrario entre más allegados, menos comprensión, puesto que la proximidad puede alimentar malos entendidos, celos, agresividades. Como primer punto están las dos comprensiones. La comunicación no conlleva comprensión, pero la información, si es bien transmitida y comprendida, conlleva inteligibilidad, primera condición necesaria para la comprensión, pero no suficiente. Existen dos comprensiones. Uno, la comprensión intelectual objetiva, referente a aprehender en conjunto el texto y su contexto, las partes y el todo, lo múltiple y lo individual. La comprensión intelectual pasa por la inteligibilidad. Segundo, la comprensión humana intersubjetiva. Esta sobrepasa la explicación, comporta un conocimiento de sujeto a sujeto. Las demás personas se perciben no solo objetivamente, sino como otro sujeto con el cual uno se identifica. Comprender incluye necesariamente un proceso de empatía, de identificación y de proyección. En segundo lugar, una educación para los obstáculos a la comprensión. La comprensión del sentido de las palabras de otro, de sus ideas, de su visión del mundo, siempre está amenazada por todos lados. Hay ruido que parasita la transmisión de la información, crea el malentendido o el no entendimiento. Hay polisemia de una noción que, enunciada en un sentido, se entiende en otro. La ignorancia de los ritos y costumbres del otro. La incomprensión de los valores imperativos expandidos en el seno de otra cultura. La incomprensión de los imperativos éticos propios de una cultura. Existe a menudo la imposibilidad de comprender las ideas o argumentos de otra visión del mundo o dentro de una filosofía comprender otra filosofía, la imposibilidad de comprensión de una estructura mental a otra. 2.1. El egocentrismo. Exagerada exaltación de la propia personalidad hasta considerarla como centro de la atención y actividad generales. RAE. Edgar Morin nos expone que el egocentrismo impide en primer nivel la comprensión de uno mismo y en consecuencia la comprensión de los demás. Ocultamos las carencias y debilidades y nos volvemos despiadados con las carencias y debilidades de los demás. 2.2. El etnocentrismo, etnosociocentrismo, la incomprensión hacia el extranjero. Lo diferente y las diversidades de cultura se interponen en ejercer una educación para la comprensión. Esto nos lleva a reducir un análisis profundo del otro y de lo que puede llegar a soportar y a aportar. 2.3. El espíritu reductor. Normalmente optamos por reducir una situación a todos los aspectos negativos de esta misma, obviando todos los positivos y generalizando que dicha situación siempre puede llegar a ser la misma. Ahora bien, los conocimientos tampoco se pueden llegar a reducir a un solo elemento, aunque este se considere el más significativo, pues estaría privando de conocer todo aquello que sea diferente y no habría comprensión de un todo unificado. Como tercer punto, la ética de la comprensión. Es el arte de comprender, valga la redundancia, de manera desinteresada sin esperar ninguna reciprocidad. Entendiendo que la comprensión no es una excusa ni mucho menos una acusación, por el contrario, nos pide evitar la condena perentoria, irremediable,
puesto que somos seres humanos y cometemos errores, y que si sabemos comprender antes de condenar, estaremos en la vía de la humanización de las relaciones humanas. 3.1. Si bien, pues, pensar. Es el modo de pensar que permite aprender de lo complejo, es decir, de las condiciones del ser humano de manera objetiva y subjetiva. 3.2. La introspección es la práctica mental del autoexamen permanente de sí mismo. Nos permite comprender nuestras propias faltas y debilidades para poder entender la de los demás. El autoexamen crítico nos permite descentrarnos relativamente con respecto a nosotros mismos y por consiguiente reconocer y juzgar nuestro egocentrismo. Nos permite dejar de asumir la posición de juez en todas las cosas. Finalmente, la ética de la comprensión nos lleva a entender que no somos seres perfectos, por ende cometemos errores, pero es responsabilidad propia entender y comprender nuestros propios errores para luego entender y comprender las acciones de los demás y sus bases. 4. La conciencia de la complejidad humana. La comprensión hacia los demás necesita la conciencia de la complejidad humana. Si bien las personas hasta esta época se muestran juzgadoras y tienden a encasillar a los otros por un solo aspecto de la vida. Un ejemplo es el de un criminal. Este ya está relacionado con un crimen y eso lleva a omitir el resto de los aspectos de su vida. Puede ser un excelente papá, esposo, hijo o amigo, pero por el hecho de haber cometido un crimen eso es olvidado. A diferencia de las novelas u obras donde se logra descubrir un surgimiento de una nueva persona, un cambio, una enseñanza y se termina aceptando los otros aspectos de su vida. Esto implica no minimizar a una persona o a sí mismo ni al peor o mejor fragmento de sí, porque un individuo no se define por un solo aspecto o un solo momento. 4.1. La apertura subjetiva hacia los demás. En su normalidad, las personas tienen una afinidad o desagrado por las personas. Normalmente esa afinidad tiene más relación con personas allegadas, familiares, amigos, vecinos, pero con esto se comparte un tema, valor o emoción en específico, es decir, existe una identificación con algún aspecto ya sea positivo o negativo de la otra persona, pero si hay un desagrado o un desapego hacia el resto de las personas, es ahí donde surgen los otros grupos sociales. En general, esta identificación para algo positivo o negativo puede ser subjetivo, ya que no se ve como un individuo, sino como características y con la persona que en su momento no se tuvo afinidad. Por ejemplo, el vagabundo de la esquina, si se lograra mantener como el vagabundo de una película. Entonces, esto está relacionado con el contexto, el entorno, las características personales y una temporalidad subjetiva. 4.2. La interiorización de la tolerancia. La verdadera tolerancia se relaciona con una aceptación por el otro, obliga a respetar los derechos y buscar evitar imponer elecciones contrarias a las nuestras, pero también conlleva a sufrir al soportar expresiones o ideas negativas para el individuo. Existen 4 tipos de tolerancia. Una que busca prohibir la imposición de concepción de lo noble para prohibir una palabra. 2. Opción democrática, respetar la expresión de las ideas antagónicas a las suyas. 3. Siempre hay una verdad propia en la verdad antológica. 4. Las ideas respeta las enajenaciones humanas de mitos, ideas e ideologías que llevan al individuo a la autorrealización. Como 5.º punto, comprensión, ética y cultura planetaria. El tema de las culturas ha llevado a las personas y hasta a estas mismas comunidades a considerar que la integración e interacción entre ellas es importante para instruirse. Es decir, una cultura puede enseñar, pero esta a su vez puede aprender de otras sin complementarse entre ellas. Un tema importante es además el comprender. Es también aprender y reaprender de forma permanente, es decir, como se diría, el desaprender y aprender a aprender. Dentro de las culturas se presentan mentes que dominan y que pueden ser etno o sociocéntricas. Esto se refiere a mentes más o menos cerradas, como también existen culturas donde se destaquen mentes más abiertas, más curiosas, mentes que no son ortodoxas. Los mestizos, que son aquellos quienes nacen de matrimonios mixtos y estructuran alguna relación entre diferentes culturas.
Es necesario conocer causas de incomprensión de sociedades y sean superadas para conseguir la comprensión de pensamiento, debido a que el planeta necesita comprensiones mutuas en todos los sentidos. Dada la importancia de la educación en la comprensión a todos los niveles educativos y en todas las edades, el desarrollo de la comprensión necesita una reforma planetaria de las mentalidades. Esa debe ser la labor de la educación al futuro. Eventos transnacionales favorecen originalidades o de donde surge algo. Por ejemplo, novelas japonesas latinoamericanas son publicadas en lenguas europeas y las novelas europeas es publicada en Asia, en Oriente, en África y en las Américas. Significa que cada país puede conocer y alimentarse de todas otras culturas cuando se traduce de una lengua a otra, ejemplo de novelas, libros, obras, etc. Es importante cuidar lo mejor de cada cultura a la cual pertenecemos y que ha brindado democracia, derechos humanos, la protección de la intimidad de cada ciudadano. La comprensión entre sociedades permite conseguir sociedades más democráticas, abiertas, lo que significa que la senda de la comprensión entre culturas, pueblos y naciones pasa por la generalización de las sociedades democráticas abiertas.